professor doutor Rafael Calducci Cerbeira proferirá a conferência de abertura do 29º Ciclo de Estudos Estratégicos. Buenos días, excelentísimos señores generales, ilustrísimas autoridades civiles, señores profesores, señores oficiales, señoras y señores. Quiero empezar por dar mi agradecimiento y expresar mi orgullo de poder dirigirme a un público tan distinguido, tan importante, y esperar que, aunque utilice el español y procuraré hablar lentamente, puedan entenderme. Y digo eso porque siempre es un reto tener que hablar de un tema como este, papel de las instituciones globales en el sistema internacional actual y sus impactos para la defensa, a personas tan cualificadas como ustedes. Pero asumí el reto y voy a intentar cumplirlo. Existe un acuerdo muy amplio entre los internacionalistas sobre el hecho de que el sistema internacional está inmerso en un proceso de cambio crítico. Ya existe menos unanimidad cuando se considera si el cambio crítico se corresponde con cambios en el sistema, es decir, procesos de ajuste estructural del sistema internacional, o por el contrario, estamos asistiendo a los inicios de un cambio de sistema, hacia un sistema diferente y que algunos autores ya han denominado un sistema global. Pero antes de adentrarnos en dar una respuesta a este dilema, debemos aclarar una importante confusión de términos que está provocando, a mi juicio, inútiles debates entre los expertos en temas internacionales. Se trata de diferenciar los procesos internacionales de mundialización y globalización, que no siempre se distinguen en los diferentes idiomas al utilizarse el mismo término para designarlos. Por ejemplo, en inglés o en ruso, ambos se habla de globalization o de globalizacja, para designar tanto al proceso de mundialización como al de globalización. En cambio, en español o en francés, se diferencian claramente con los términos de mundialización o mondialización de una parte y globalización o globalización de otra. Una reflexión detallada y profunda con el nivel de desarrollo alcanzado por la globalización nos permite constatar dos evidencias. Primera, que la globalización es un proceso diferente de la mundialización, aunque se extiende al conjunto de una sociedad que ya había alcanzado una dimensión mundial. La diferencia entre la mundialización y la globalización es muy clara. Mientras la mundialización se realizó mediante un proceso de expansión colonial y de sucesivas transferencias de los avances políticos, económicos y culturales de unos países a otros, y también a las colonias, la globalización surge vinculada a la emergencia de retos y de problemas que son originariamente universales y que, por tanto, requieren respuestas colectivas o soluciones que desde su origen también deben tener un alcance universal. Cuando un reto o problema global se aborda con un proceso de mundialización, es decir, por transferencia o imposiciones de respuestas y soluciones de unos países a otros, no queda satisfactoriamente abordado o resuelto, ya que se producirán lógicos desajustes de regulación y aplicación entre los países. Se pueden citar muchos ejemplos de este desajuste entre retos globales y respuestas mundiales, pero tal vez el caso de los derechos humanos sea suficientemente representativo de esta disociación entre su naturaleza, que se proclama universal, y su desarrollo regulatorio, así como su aplicación, que siguen las pautas de un proceso de mundialización con las consiguientes desigualdades en el amparo efectivo que se produce entre países y regiones. El ejemplo contrario, es decir, de la adecuada respuesta a un reto global,
lo encontramos en la solución técnica universal adoptada para la gestión del espacio radioeléctrico mediante la asignación de bandas de frecuencia. Aunque la regulación originaria data de finales del siglo XIX y su implantación se hizo de forma progresiva, lo cierto es que la solución técnica universal adoptada entonces sigue siendo tan útil en la actualidad como en sus orígenes. Segunda evidencia, que la emergencia de la globalización está siendo decisiva, que en la emergencia de la globalización está siendo decisiva la creciente interconectividad mundial provocada por el uso masivo de Internet y la World Wide Web. Algunos autores como Brzezinski en 1970 o Castells en 1997 ya apuntaron la importancia de la revolución que se estaba produciendo en la comunicación humana como consecuencia de la difusión de Internet por las universidades, centros estratégicos y entidades económicas de todo el mundo. A esta nueva etapa, Brzezinski la denominó como la era tecnotrónica. Sin embargo, todavía en los años 90 resultaba difícil imaginar la importancia que llegaría a alcanzar la conectividad humana merced a Internet, ya que provocó un salto cualitativo que se ha producido en los últimos 20 años. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el número de usuarios de Internet ha pasado de 1.000 millones en el año 2005, un 16% de la humanidad, a 5.400 millones en 2023, un 67% de la humanidad. Para hacernos una idea de lo brutal que es el impacto de este proceso de hiperconectividad en el que estamos ya viviendo, bastará recordar que la conectividad mundial asociada a la colonización se desarrolló durante 5 siglos. La conectividad generada por los medios tradicionales de comunicación de masas, prensa, radio, televisión y cinematografía, se desarrolló durante 2 siglos. Ahora con Internet solo se ha tardado 20 años. Como podemos constatar, la globalización se desarrolla potenciada por la combinación de la revolución informática y un nuevo sistema de comunicación, Internet, que, operando sobre redes de telecomunicaciones con terminales móviles, se ha expandido masivamente de forma vertiginosa por una sociedad internacional que ya había alcanzado una dimensión mundial en las relaciones estratégicas, económicas, de transportes y de comunicaciones, pero que todavía sigue fragmentada por fronteras políticas y barreras culturales. El resultado se ha materializado en la creación de un complejo y multidimensional sistema electrónico universal de comunicación que constituye el soporte tecnológico y funcional de un nuevo espacio, el espacio cibernético o ciberespacio. Se trata de un espacio intangible que solo permite un acceso electrónico y cuya explotación se realiza funcionalmente a través de los flujos de información que conectan a los seres humanos en tiempo real y en cualquier parte del planeta. En el ciberespacio, las variables que lo constituyen no son las 3 dimensiones del espacio físico, sino las 4 dimensiones del espacio virtual. Número de interconexiones, cantidad de información procesada y transferida medida en bits y bytes, velocidad de transmisión de la información y, finalmente, la capacidad de almacenamiento de la información. Esta revolución comunicativa se produce al poder integrar funcionalmente las 2 formas básicas de comunicación humana, la comunicación interindividual y la comunicación de masas, que hasta este momento habían permanecido asentadas sobre 2 tipos de comunicación radicalmente distintos y alternativos. Esta excepcional hibridación comunicativa ha dado origen a la que podemos denominar comunicación transindividual, cuyas principales características son: se trata de una comunicación simultáneamente interpersonal y de masas. Es una comunicación de naturaleza pública, pero que también permite la transmisión de información privada. Su difusión se realiza principal, aunque no exclusivamente, mediante redes transnacionales
que facilitan la conectividad social. Soporta simultáneamente la combinación de todos los lenguajes o idiomas de la comunicación humana. Es una comunicación cuya difusión carece de limitaciones espaciales, temporales o económicas, aunque todavía está limitada en sus contenidos e interpretaciones por las diferencias culturales que existen entre las personas y entre los países. Y por último, se trata de una comunicación basada en narrativas cuyo contenido es independiente de la conexión entre información y realidad. La globalización así formulada está generando nuevas relaciones sociales, creando nuevos bienes y servicios, alterando legalidades e instituciones políticas y redefiniendo valores, creencias, ideologías y conocimientos. Semejantes cambios están forjando en buena medida, a través de una nueva forma de conectividad multilateral y en red, que ha aparecido al mismo tiempo en la sociedad material y en la sociedad virtual, y que podemos denominar multilateralismo global. ¿En qué consiste el nuevo multilateralismo global? En primer lugar, está basado en una conectividad multilateral, transnacional, deslocalizada, ya que se genera y difunde en el espacio ciber, tal y como lo hemos definido con anterioridad. Además, sus actores son, al mismo tiempo, masas de individuos y grupos organizados que intervienen simultáneamente en el proceso de conectividad y toma de decisiones multilateral, junto con estados, organizaciones intergubernamentales y otros actores transnacionales. En tercer lugar, este multilateralismo global afecta a la realidad mediante el condicionamiento de las percepciones y las conductas humanas como resultado de las informaciones y las narrativas difundidas por la web. Además, por su propia naturaleza, es un multilateralismo directa y decisivamente condicionado por las características tecnológicas que le imprimen las empresas que dominan las tecnologías de la información y la comunicación. Basta recordar que el presidente de los Estados Unidos, con capacidad de dar la orden de utilizar el botón nuclear, fue excluido de las redes sociales por la decisión de un grupo de CEOs y no pudo hacer nada para evitarlo. Finalmente, es un multilateralismo de difícil regulación jurídica y control efectivo por los Estados al operar a escala global y en red. Un caso significativo de la importancia de este nuevo multilateralismo global lo encontramos en el éxito del denominado comercio electrónico, del que Amazon.com constituye tal vez su exponente más representativo. Un ejemplo de empresa fundada en los albores de la economía digital en 1994 para la difusión de libros, que en 2022, es decir, menos de 30 años después, tenía unos activos valorados en 225.000 millones de dólares norteamericanos y unos ingresos de 280.000 millones de dólares norteamericanos al año. En esencia, el comercio electrónico descansa sobre los flujos masivos de acuerdos bi- o multilaterales de compraventa o intercambio de bienes y servicios gestionados a través de Internet. Naturalmente, estos flujos de acuerdos electrónicos terminan plasmándose en intercambios reales de bienes y servicios entre productores y consumidores. Otro ejemplo representativo son las denominadas criptomonedas o criptodivisas. Se trata de activos financieros digitales creados a partir de la participación de millones de usuarios en acuerdos multilaterales gestionados a través de Internet gracias al uso de determinados programas informáticos y utilizados como sistemas monetarios electrónicos en transacciones comerciales o financieras reales. Ambos ejemplos acreditan que el multilateralismo global desarrollado gracias a la web constituye ya una realidad que está transformando la estructura económica mundial en una estructura económica global. En estas condiciones, la gestión de la paz y la seguridad, ya sea a escala nacional, regional o mundial, ya no puede alcanzarse mediante la exclusiva aplicación de un multilateralismo tradicional cuyos criterios de participación sean el poder territorial o funcional de las potencias, sencillamente porque ya no pueden parcelarse los diversos dominios en los que debe garantizarse la paz. Es ya un lugar común en los documentos estratégicos afirmar que la seguridad de los países enfrenta amenazas y riesgos multidimensionales.
Con frecuencia, este carácter multidimensional hace referencia a que las causas o los efectos de tales amenazas y riesgos surgen en o afectan a la conjunción de distintas dimensiones estructurales del Estado y, por tanto, requieren un tratamiento estratégico integral u holístico denominado Comprehensive Approach. En este enfoque integral hay que incorporar las amenazas vinculadas con el ciberespacio, ya que abren un nuevo escenario de gestión de las relaciones de conflicto que algunos autores han pasado a denominar zona gris y que se sitúa entre la conflictividad regulada legalmente y resuelta por medios pacíficos de una parte y la conflictividad bélica de otra. Como todos sabemos, el recurso a las diversas técnicas utilizadas en la zona gris tiene como objetivo inmediato el dominio del adversario rival, pero no mediante su sometimiento o derrota militar directa, sino mediante su parálisis en la toma de decisiones estratégicas que le incapaciten o le dificulten ejecutar las acciones requeridas para enfrentar las amenazas del adversario, al mismo tiempo que reduce o anula la eficacia del uso de la fuerza. Se impone, por tanto, reflexionar sobre la necesidad de redefinir la tradicional soberanía de los Estados mediante el recurso a una concepción totalizadora que sustente el enfoque integral para determinar las oportunidades y las ventajas que puede aportar la gestión de la paz y seguridad del actual sistema internacional en crisis debida a la globalización mediante la instauración de nuevos procesos de negociación y nuevas formas de relación cooperativa. A la vista de lo expuesto, hasta ahora podemos ya abordar el dilema planteado al inicio de esta exposición, afirmando que nos hallamos ante un proceso de cambio de sistema internacional provocado por la creciente parálisis institucional del sistema mundial vertebrado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y el creciente empuje generador de nuevas estructuras y relaciones debidos al proceso de globalización. Se impone, en consecuencia, abordar los dos fenómenos que contribuyen al cambio del sistema, la crisis de la mundialización y la génesis de la globalización. Como hemos apuntado, el proceso de globalización ha hecho emerger una nueva realidad de relaciones multilaterales, globales, generadas por la difusión de Internet. Este multilateralismo global compite con el multilateralismo tradicional, tal y como se fue desarrollando desde el Congreso de Viena de 1815 hasta nuestros días. Si observamos la evolución de la sociedad internacional durante los últimos 2 siglos, podemos comprobar que el multilateralismo se ha convertido en un principio central del orden mundial. Originariamente, este multilateralismo estaba asociado a la multipolaridad ejercida por las grandes potencias europeas en el siglo XIX a través de congresos, alianzas y conferencias, y su difusión muy pronto adquirió una dinámica propia alimentada por la expansión económica y tecnológica de la revolución industrial, el proceso descolonizador iniciado en el continente americano y el creciente protagonismo histórico de las masas que irrumpió alterando las estructuras nacionales y las propias relaciones interestatales. Durante este periodo, una parte de las estructuras internacionales se gestionaba mediante una combinación de dominación estratégica y económica directa ejercida por las grandes potencias sobre sus colonias, junto con un multilateralismo hegemónico. Este multilateralismo hegemónico era promovido o directamente impuesto por las potencias mundiales dominantes y también compartido por el resto de los estados. En semejantes circunstancias, las grandes potencias decidían sus estrategias mundiales tomando en consideración no solo sus intereses particulares, sino también el mantenimiento del orden internacional como parte de sus intereses nacionales. Por el contrario, el resto de los países no dominantes establecían sus estrategias teniendo en cuenta la compatibilidad de sus intereses particulares con los de las potencias dominantes, tal y como se proyectaban en el orden internacional compartido. Un ejemplo significativo de este multilateralismo hegemónico en la actualidad son las periódicas reuniones del G7 y del G20,
en las que se negocian entre las grandes potencias mundiales o regionales los objetivos y estrategias prioritarias para la gestión de los principales problemas o retos de la agenda mundial. Precisamente como parte de este multilateralismo hegemónico, algunos autores, como Caporaso, han destacado la consideración del multilateralismo como un planteamiento ideológico o una narrativa para promover y justificar el sometimiento de las relaciones interestatales a los intereses de las potencias o grupos de países dominantes. Como podemos apreciar fácilmente, la lógica de la conducta intervencionista de las potencias dominantes provoca tensiones y disfunciones en las relaciones entre ellas y también de ellas con el resto de los actores internacionales dominados. Una tensión dialéctica inevitable entre actores reformistas y revisionistas que dificulta alcanzar acuerdos y gestionar los asuntos mundiales y que en el límite puede llegar a provocar la crisis del propio sistema internacional. En la actualidad, potencias mundiales como China o Rusia y regionales como Irán, Turquía y Corea del Norte son potencias revisionistas. Pero junto a este multilateralismo hegemónico existe un multilateralismo funcional, surgido entre los países al compartir el ejercicio de sus poderes particulares para alcanzar ciertos fines mediante la coordinación de sus funciones internacionales específicas y complementarias. Es precisamente este multilateralismo funcional el que se aborda como núcleo del debate teórico impulsado desde la década de los 80 y los 90 por los internacionalistas. Pero mientras el multilateralismo funcional se extiende en la composición de sus miembros gracias al criterio de inclusión y se desarrolla operativamente a partir del reconocimiento del principio de igualdad jurídica de sus miembros, lo que conlleva necesariamente la participación de todos ellos de forma unánime o mayoritaria en los procesos de decisión, cuando nos adentramos en el ámbito de la seguridad internacional, observamos que el multilateralismo hegemónico es el único que garantiza la eficacia necesaria para que se alcancen los objetivos estratégicos que lo justifican y que sirven, en último extremo, a la finalidad de la paz. En efecto, ya sea en las organizaciones internacionales de seguridad o en los tratados aliancistas, la aplicación de criterios igualitaristas en la toma de decisiones o de concepciones universalistas en la membresía no han sido garantías suficientes para lograr la eficacia disuasora, en primer lugar, o intervencionista, en último extremo, entre las propias potencias dominantes. La experiencia de la sociedad de naciones en el periodo entre guerras y la muy limitada capacidad de la Organización de las Naciones Unidas en la gestión de la seguridad colectiva tras la Segunda Guerra Mundial contrastan con la mutua disuasión ejercida por la OTAN y el Pacto de Varsovia durante la etapa de la bipolaridad con disuasión nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Ello nos lleva a la consideración de las 4 grandes fórmulas institucionales que se instauraron tras la Segunda Guerra Mundial para abordar y gestionar el reto de la paz. La primera y más general de estas instituciones es la seguridad colectiva, cuya regulación y gestión fue atribuida a la Organización de las Naciones Unidas por la Carta de San Francisco en 1945. El sistema onusiano de seguridad colectiva, específicamente regulado en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta, descansa en 2 principios políticos tan sencillos de definir como difíciles de aplicar. En primer lugar, existe una prohibición universal del recurso al empleo de la fuerza en las relaciones entre los Estados. En segundo término, solo la comunidad internacional tiene el derecho legítimo de usar la fuerza contra el país que viola el primer principio. La gestión de este sistema de seguridad colectiva ha sido encomendada prioritariamente al Consejo de Seguridad, artículo 39 de la Carta. Este órgano está basado en el multilateralismo hegemónico gracias al derecho de veto de las 5 grandes potencias. Sin embargo, la prioridad en la gestión de la seguridad internacional a favor del Consejo de Seguridad no es exclusividad. El artículo 12, en relación al 14 de la Carta, le atribuyen también competencias subsidiarias a la Asamblea General, lo que correspondería más con una concepción propia del multilateralismo funcional por el principio de igualdad
de voto. En cualquier caso, y aun reconociendo la importante labor desarrollada por Naciones Unidas a través de las diferentes categorías de misiones de pacificación, peacemaking, peacekeeping, peacebuilding y peace enforcing, así como mediante las conferencias de desarme, hay que asumir también que dicho sistema ha resultado claramente insuficiente para reducir decisivamente los conflictos armados en el seno de los Estados y entre ellos. El vacío de poder dejado por el sistema multilateral de seguridad onusiano ha sido históricamente cubierto durante la etapa de la bipolaridad por el intervencionismo militar directo de las dos superpotencias, como lo demuestran los casos de Hungría 1956, Checoslovaquia 1968 y Afganistán 78 y 89 por parte de la URSS, más recientemente los de Georgia 2008, Crimea 2014 o Ucrania 2022 por parte de Rusia, y los casos intervencionistas de Estados Unidos en Vietnam 55-75, República Dominicana 60-65, Isla de Granada 83, Panamá 89-90 o Afganistán 2001-2021, por citar solo algunos de los casos más destacados. Junto a estas intervenciones directas, se suman recientemente las coaliciones creadas ad hoc, Coalitions of Will, como la realizada por Estados Unidos y el Reino Unido en 2030 para Irak, o la más reciente contra el Daesh, dirigida por Estados Unidos y en la que han participado desde 2014 más de 30 países bajo el nombre de Inherent Resolve Operation. Especialmente limitada ha sido la capacidad del sistema unisiano para abordar con éxito la amenaza generada por la proliferación de las armas de destrucción masiva y muy especialmente las armas nucleares. En este ámbito estratégico, la fórmula decisiva ha sido y sigue siendo la disuasión nuclear, especial, aunque no exclusivamente, entre Estados Unidos y la URSS antiguamente y ahora la Federación de Rusia, y en la que también intervienen otros países como Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y ahora también Corea del Norte. Esta disuasión nuclear está complementada por tratados, organizaciones y procedimientos de control, limitación y desarme nuclear, configurando así un complejo régimen internacional que también se ha extendido al uso civil de la energía nuclear por fisión. Pero no podemos ignorar que el desarrollo y despliegue del sistema de defensa antimisiles norteamericano, que cambió radicalmente la percepción de amenaza de los rusos respecto de Estados Unidos y las potencias occidentales, junto con la modernización del arsenal nuclear ruso, el incremento del arsenal nuclear chino, la irrupción de Corea del Norte como nueva potencia nuclear y los esfuerzos iraníes por contar con su propio arsenal, han invertido la lógica de control y desarme nuclear iniciada con los acuerdos SALT en la década de los 70 y continuada con los acuerdos INF-START de los 80 y 90. La reconfiguración de la estrategia nuclear de las grandes potencias, junto con el escenario a largo plazo de la energía nuclear por fusión como principal fuente de energía de los países más avanzados, constituye un factor decisivo e irreversible de la crisis del multilateralismo mundial tal y como se articuló en la posguerra. También debemos citar el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que desde su naturaleza originaria de organización regional destinada a gestionar la alianza transatlántica de carácter defensivo, según los artículos 5 y 6 del Tratado de Washington, ha evolucionado hasta convertirse en una alianza con proyección operativa mundial y con funciones tanto defensivas, convencional y nuclearmente, como de gestión de crisis, tal y como ya se formuló expresamente en el concepto estratégico aprobado en 1999. La operación ISAF, International Security Assistance Force, liderada por la OTAN en Afganistán desde 2003 hasta 2021, acredita esta proyección mundial de la OTAN. En el reciente concepto estratégico aprobado por el Consejo Atlántico celebrado en Madrid en 2022, se afirma literalmente: NATO will continue to fulfill three core tasks: deterrence and defense, crisis prevention and management, and cooperative security. Y en el listado de amenazas a la seguridad de los aliados
Se incluyen potencias como Rusia y China, junto con amenazas tan diversas como los arsenales nucleares, el terrorismo, las tecnologías emergentes y disruptivas o el cambio climático. Resulta importante destacar que esta transformación radical de la OTAN para convertirse en una organización aliancista con proyección mundial se ha realizado sin alterar la literalidad de los artículos 5 y 6 del Tratado de Washington, ya que en el derecho internacional público la costumbre, como fuente del derecho, goza del mismo rango que los tratados y, por tanto, una repetida conducta que se realiza con la deliberada intención de modificar total o parcialmente el texto de un tratado, lo termina modificando. No obstante, la realidad de la OTAN, a pesar de su reciente ampliación a Finlandia y Suecia, está en una situación crítica por dos causas fundamentales. En primer lugar, la prioridad que tiene Estados Unidos en su agenda de seguridad respecto del área del Pacífico y la rivalidad con China, que ha debilitado sustancialmente el vínculo estratégico transatlántico. La guerra de Ucrania ha recordado a los políticos y militares de Washington que la amenaza rusa es muy real y que el espacio euroatlántico sigue siendo la principal zona avanzada de contención del expansionismo militar de Moscú. Pero es evidente que el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos va a condicionar en los próximos años el liderazgo estratégico norteamericano en la OTAN y, por tanto, también su eficacia disuasora frente a Moscú. La segunda causa de crisis de la OTAN radica en su aparente éxito en la gestión de la bipolaridad con disuasión nuclear, mal llamada Guerra Fría, ya que al lograr primero la disolución del Pacto de Varsovia, luego facilitó la desaparición de la Unión Soviética. En efecto, el escenario estratégico mundial de los años 90 daba la apariencia de que el futuro de la seguridad europea dependería decisivamente de la alianza con Estados Unidos. Como parte del proceso del nuevo multilateralismo hegemónico europeo, que debía extenderse no solo a los países de Europa Central y Oriental, sino incluso a la propia Federación de Rusia, se utilizaron dos importantes iniciativas: la ampliación de la OTAN y la transformación de la Comunidad Europea en Unión Europea. Esta ampliación de la OTAN con 16 nuevos miembros, aunque ha incrementado ostensiblemente el espacio geopolítico y la dimensión demográfica de la alianza político-militar, no ha ido acompañada de un paralelo incremento de sus capacidades militares y de la operatividad de la organización. En otras palabras, mientras la organización se ampliaba a nuevos miembros, la alianza defensiva liderada por Estados Unidos se debilitaba. En consecuencia, su función disuasora y reactiva a las iniciativas militares rusas perdió credibilidad a los ojos de los dirigentes del Kremlin. La prueba más clara de este deterioro aliancista fue la falta de reacción ante la intervención rusa realizada de forma abierta en Crimea y encubierta en el resto del Donbass en 2014. Naturalmente, los europeos y particularmente el eje franco-alemán se hicieron conscientes de la necesidad de articular un mecanismo de seguridad continental y de defensa estrictamente europeo, ya que tenían que hacer frente a situaciones bélicas como las guerras en los Balcanes a principios de la década de los 90 y desconfiaban cada vez más de la voluble posición mantenida por Estados Unidos en la OTAN respecto de esas situaciones. Esta conciencia político-estratégica exclusivamente europea ya había tenido su realización histórica en la creación de la Unión Europea Occidental en 1948. Sin embargo, el peso militar de la superpotencia americana y la creación de la OTAN diluyeron la importancia de esa primera organización aliancista, aunque nunca la hicieron desaparecer. Por ese motivo, y a pesar de las resistencias británicas a participar en el sistema de seguridad y defensa de la Unión Europea, el primer paso hacia su implantación fue la integración de la Unión Europea Occidental en la estructura y competencias de la Unión Europea regulada por el Tratado de Ámsterdam de 1997. El segundo paso fue, tras el acuerdo franco-británico de Saint-Malo y la necesidad de recurrir a la OTAN para hacer frente a la guerra de Kosovo en 1999, por falta de órganos y capacidades de planificación estratégica y operacional de la Unión Europea,
avanzar en la política común de seguridad y defensa. En los consejos europeos de Helsinki y Santa María de Feira se sentaron las bases de la política europea de seguridad y defensa como parte de la PESC. En 2003 se aprueba la primera estrategia europea de seguridad y se determinan los battle groups, grupos de combate, como las unidades operacionales básicas de naturaleza multinacional, junto con la necesidad de articular una integración de la industria de defensa para evitar duplicidades y gasto innecesario. En los tratados de Lisboa de 2010 se dio un sustancial avance legal al introducir, como parte del Tratado de la Unión Europea, una cláusula aliancista mucho más exigente que la del Tratado de Washington, ya que impone un deber de ayuda y asistencia en caso de agresión armada al territorio de un Estado miembro, dado que los países le deberán, literalmente cito, le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. No le podrán, mientras que en el texto del Tratado Aliancista se habla de que cada parte responderá, literalmente cito, adoptando seguidamente las medidas que juzgue necesarias. En el caso de la Unión Europea, es el país agredido el que decide las ayudas que va a recibir. En el caso de la OTAN, son los países aliados, cada uno de los países aliados, los que decide la ayuda que va a prestar. Además, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se agrega una cláusula de solidaridad frente a los casos de ataques terroristas o catástrofes de origen natural y humano. Dicha cláusula dispone la movilización de los recursos de la Unión Europea y de los países miembros, incluidos los militares, a petición de las autoridades políticas del país afectado. Son, por tanto, las autoridades políticas del país afectado las que determinan los medios que deben movilizar la Unión Europea y los demás países miembros. Por último, se mantiene el principio de la cooperación estructurada permanente, que es la denominación que se dio a la cooperación reforzada en materia de defensa y que ya estaba regulada en el Tratado de Ámsterdam de 1997. Desde su formulación inicial en el Tratado de Maastricht de 1992, la PESC ha incluido el componente de defensa y se ha planteado como el principal instrumento de proyección política, diplomática y estratégica mundial de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de todos estos avances legales, han transcurrido 2 décadas desde la aprobación del primer documento estratégico y aunque la Unión Europea ha sido capaz de ejecutar operaciones militares internacionales con eficacia, como la Operación Atalanta contra la piratería en el Índico, la falta de un cuartel general europeo, el insuficiente desarrollo y despliegue efectivo de los battle groups, las diferentes concepciones político-estratégicas entre el Grupo de Visegrado y el eje franco-alemán, y finalmente la merma de las capacidades militares resultante de la salida del Reino Unido, han constituido obstáculos decisivos que han imposibilitado alcanzar la autonomía estratégica europea reclamada por el presidente Macron. De todo lo expuesto se desprende que en estos momentos existen serias deficiencias funcionales en las principales instituciones multilaterales en las que pivota la organización y gestión de la seguridad mundial. A ello hay que sumar las nuevas amenazas y riesgos asociados al proceso de globalización, tal y como lo hemos detallado al principio. En efecto, el proceso de globalización, en cuanto que se trata de una nueva realidad internacional emergente, crea nuevas amenazas y riesgos de un alcance universal, pero también transforma muchas de las amenazas mundiales como consecuencia de la hiperconectividad asociada a la globalización. Entre las nuevas amenazas podemos mencionar la delincuencia cibernética, el ataque informático a las infraestructuras, la denegación de servicio, que junto con la alteración de los sistemas de comunicación, mando y control, han dado origen al desarrollo y gestión de los conflictos en la denominada zona gris, que tiene como objetivo inmediato el dominio del adversario rival. En cuanto a la globalización de viejas amenazas, como el terrorismo o la delincuencia común, el uso de la denominada dark web, red oscura, que es una parte mínima de la web profunda, que se estima en torno a un 0,1% de todo el tráfico informativo, está constituida por distintas redes independientes, como Tor, Freenet o I2P, denominadas darknets, redes oscuras, en las que se genera, almacena y difunde todos aquellos datos que deliberadamente se ocultan a los motores de búsqueda, manipulando las IP
y necesitando de navegadores especiales para poder acceder y navegar por ella. Aporta un importante margen de impunidad a los terroristas y delincuentes, al tiempo que permite realizar operaciones transnacionales con muy escaso control de los Estados. La complejidad e incertidumbre del proceso globalizador, junto con la realidad de los conflictos híbridos y la constante expansión de la denominada zona gris, nos impone la reflexión sobre la utilidad de desarrollar una nueva concepción estratégica con un enfoque integral, según el cual la seguridad debe abordarse como una totalidad multidimensional y dinámica que se extiende desde las condiciones de estabilidad política y desarrollo económicos nacionales, junto con las relaciones de cooperación pacífica internacional, hasta los escenarios de guerra total, pasando por las situaciones de competición, rivalidad y conflictividad híbrida. La plasmación de este enfoque integral en la formulación estratégica y el desarrollo operacional se ha concretado por la doctrina del Ejército de los Estados Unidos en las denominadas operaciones multidominio operations, tal y como se han formulado en la edición de 2022 del Field Manual 03 Operations. Ahí tienen el texto en versión original. Los 5 dominios que allí se citan son los de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, a los que cabría agregar el dominio radioeléctrico, crucial para las telecomunicaciones, y el cognitivo, configurado a partir del conocimiento científico y la innovación tecnológica, la comunicación social y la inteligencia emocional. Las 3 dimensiones consideradas por la doctrina americana son la física, la informativa y la humana, y el desarrollo de las operaciones multidominio debe extenderse desde las situaciones de competición a las de conflicto armado, pasando por las situaciones de crisis. Sin embargo, aunque la doctrina de las operaciones multidominio es mucho más completa y adaptada a las condiciones de la globalización que la tradicional doctrina de las Combined Joint Task Forces, sigue excluyendo un amplio espectro de lo que podríamos denominar la gestión estratégica de la paz, es decir, las operaciones multidominio necesarias para el control y gestión de la seguridad global en condiciones pacíficas. Paradójicamente, la tendencia que se está imponiendo en numerosos países no es a integrar estratégicamente las operaciones en los diferentes dominios, sino a fragmentarla y especializarla, formulando documentos estratégicos diferenciados. Es el caso de la formulación de las estrategias de seguridad marítima o cibernética que se han adoptado tanto en España como en la Unión Europea, al margen de las estrategias generales de seguridad nacional o europea. Aceptándose las características específicas de cada uno de los dominios señalados y su importancia para la seguridad nacional e internacional, su consideración estratégica diferenciada va contra la lógica de la respuesta estratégica que impone el proceso globalizador. La reciente experiencia de la pandemia COVID-19 nos ha demostrado que la eficacia en la respuesta requería no solo operaciones conjuntas cívico-militares, sino también multidominio. La coordinación marítima, aérea y terrestre requerida para la repatriación de los nacionales dispersos por el extranjero o para el abastecimiento de material sanitario demuestra mejor que cualquier argumento el modelo de planificación y gestión multidominio que cada vez más se impondrá para garantizar la seguridad nacional. La gestión de catástrofes naturales o de origen humano, muchas de ellas con causas y efectos transnacionales, que junto con la criminalidad organizada y el terrorismo constituyen el campo para la articulación de una nueva forma de multilateralismo que sirva para regular, planificar y ejecutar operaciones multidominio cívico-militares con un alcance transnacional. Esta es una nueva perspectiva intelectual y estratégica desde la que enfrentar los retos de una imparable y, en buena medida, desconocida globalización. Muchas gracias.